Mateo capítulo 22, versículos 15 al 21. Mateo capítulo 22. ¿Recuerdan cómo presenta Mateo a Jesús? ¿Cómo lo presenta? Como rey. Gracias. Lo presenta como rey. Mateo escribe a judíos y presenta a Cristo como rey. Entonces esto cobra relevancia precisamente en aquello a lo cual le vamos a apuntar en esta hora. Mire lo que dice el texto. Mateo 22, 15 en adelante. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos, en otra versión dice, del partido de los herodianos. Varias versiones usan la palabra del partido de los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. El texto es conocido y nos está hablando de una experiencia más que Jesús tiene en su ministerio, y en esta ocasión donde los fariseos, y ahora unidos con los saduceos y los herodianos, están tramando algo y llegan donde está Jesús y le dicen unas palabras bonitas, melosería, y le dice: mire, tú lo sabes todo, no te cuidas de nadie, tú eres muy grande y te queremos hacer una pregunta. Y la pregunta está apuntando precisamente a decir si era correcto o no dar tributo al César. Y como el texto lo ha dicho, Jesús, tomando una moneda, primero los confronta y le dice: ¿ustedes por qué me tientan, hipócritas? ¿Por qué me tientan? Mire que el Señor dice: bueno, muchas gracias, sus palabras son muy lindas. El Señor es directo y a veces parece que Jesús no tuviera protocolos, sino que habla de manera directa y los confronta, descubre lo que hay en los corazones, y tomando la moneda y viendo la inscripción les pregunta: ¿de quién es esta moneda? ¿Qué imagen ven ahí? Al responder ellos que la de César, es donde Jesús dice una frase tan famosa: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto que Jesús está viviendo es lo que estamos viviendo hoy, 17 de junio del año 2018. Allá también habían partidos políticos, habían movimientos por conveniencia. Y mire cómo esos partidos políticos quisieron de alguna manera enredar también a Jesús. Entonces vamos a ver que seguramente usted hoy se levantó diciendo: uy, Dios mío, ojalá sea Duque. Y otro dijo: no, reprendo al diablo, ojalá sea Petro. Y ambos se están reprendiendo. Entonces, no quiero minimizar la responsabilidad que como ciudadanos tenemos. Debemos cumplir. Y también nosotros los hacemos. Y también tenemos expectativas, ¿verdad? Y algunos me han preguntado: pastor, ¿y usted por quién va a votar? Entonces yo les digo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Por el mal menor, según mi parecer. Entonces, mire lo que se da en el país, que también se dio en este lugar. Lo primero que uno ve ahí, porque la esperanza no debe estar ni en el uno ni en el otro. No ejerzamos el voto buscando un Mesías, porque no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. En la época de Jesús habían partidos políticos, pero también habían pobres, prostitutas, corrupción. El cuento es viejo, el mal es viejo, pero mire cómo la iglesia debe tener discernimiento de lo que está pasando o cómo se mueven las cosas. Por eso el mensaje lo he titulado: el mejor gobernante. ¿El mejor qué? El mejor gobernante. Y lo primero que se da en el pasaje es que aquí se manifiesta el poder de las alianzas políticas. ¿El poder de qué? El poder de las alianzas políticas. Mire cómo dice que aquí estaban unidos los fariseos, los saduceos y los herodianos. ¿Quiere que le diga algo? Esos benditos grupos no se hablaban entre sí. Ellos no se querían, no la iban, no comulgaban. Pero qué interesante ver que cuando se trata
de una conveniencia si los políticos están dispuestos a hacer alianzas. Y ahora están unidos en pro de lograr un objetivo. Y el objetivo precisamente era avergonzar a Jesús. Entonces, mire cómo valen más los intereses que los principios. Hace rato, escúcheme esto, hace rato Colombia no tiene verdaderos ideólogos. Tiene políticos que manejan las conveniencias. Y cuando uno coloca en la balanza, eso es igualito, porque el propósito es buscar el poder, no desarrollar ni defender una ideología. Y mire cómo aquí, por ejemplo, estas corrientes, aunque tenían toque religioso, también se caracterizaban por una fuerte tendencia política. Estaban los fariseos, grupo que comenzó entre los años 165 al 160 a.C. en la famosa revuelta macabea. Y el comienzo de los fariseos es un comienzo bueno. Ellos nacen para defender la nacionalidad, para defender lo que tenía que ver con la cultura, las creencias de los judíos. Pero no pasó mucho tiempo para que se corrompieran también. Y para la época de Jesús eran más un movimiento político que religioso. Se camuflaban en la religiosidad, pero manejaban la política. Eran acérrimos defensores de la tradición escrita, la Torá, pero también de la tradición de los padres, lo que era el Misbah, lo que era el Targum, el Talmud, lo defendían. Y ellos eran, los fariseos, eran antirromanos a morir, antirromanos a morir. Mire la tendencia de ellos. Estaban los saduceos. Los saduceos eran un número menor, el mayor número eran los fariseos, los saduceos eran menos, pero los saduceos tenían el poder porque estaban en la élite, en la casta alta de la sociedad. Ahí se habían incrustado. Y curiosamente, a diferencia de los fariseos, los saduceos defendían las creencias de los griegos. Eso quiere decir que por ideología ellos no la iban entre sí. Creían en la tradición escrita, no en la tradición oral. No creían en eso. Sin meternos en las cosas doctrinales. Le estoy hablando brevemente. Y al lado de ellos estaban los herodianos. Y como su nombre lo dice, seguidores de Herodes. Es decir, casi que idólatras del Imperio Romano. ¿Se da cuenta que los tres grupos no se parecen? Pero qué raro verlos ahora unidos. Qué raro verlos ahora siendo compadres. Los que antes echaban tierra, ahora están bajo el mismo abrigo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero es lo que nosotros vemos. ¿De qué partido? De los dos. De los dos. Eso ha sucedido en los dos candidatos. Entonces mire cómo se da esta tendencia. Ahora, ¿qué se ve más en el pasaje? Que la mentira siempre se cae ante la verdad. ¿Cómo llegaron los fariseos? ¿Cómo llegaron los saduceos y los herodianos? Maestro, bueno, mira, tú eres un gran hombre, tú eres lindo, tú eres hermoso. Y cuando el Señor los escucha, se le revuelven las entrañas y casi los casca. Y le dice, ustedes, ¿por qué me tientan? No sean hipócritas. Se lo dice en la cara, no se lo mandó a decir con nadie. Los confronta. Porque sabía que detrás de eso que parece bueno, siempre hay ¿qué? Siempre hay mentiras. Escúcheme, no hay un solo gobierno que cumpla todo lo que ha prometido. No nos engañemos. Por eso le decía, no veamos en los gobiernos al Mesías. Esa va a ser la estrategia más adelante de un anticristo también, ¿no? Mire, si cualquiera de los dos que hoy sube gana, este país es perfecto. No nos han presentado un país imperfecto, nos han presentado un país perfecto donde no van a haber más pobres, donde todos los enfermos van a ser atendidos tipo estrato 6. ¿No lo han dicho, sí o no? Donde todo el mundo va a tener educación gratis, donde los campesinos se van a volver ricos, donde van a aparecer, este país, según nuestros candidatos, no va a haber un solo ladrón, cero corrupción. Y se acaba un gobierno y siempre hay de dónde coger para la próxima campaña política, porque el país sigue en dificultad. Pastor, usted es muy pesimista. No quiero ser pesimista en esta hora. Y sé hacia dónde lo llevo en la enseñanza. Pero no idolatremos a la gente. Yo escucho gente por las redes sociales, veo gente y hablar de uno del otro como si ese fuera, no, bajémonos de esa nube. A veces nos pasa lo que nos pasaba en esta sociedad. Mire, ¿sabe cómo era? Las multitudes se impactaban por los ropajes y la piedad de los fariseos. Sí, estaban impactados. Cuando los veían en las plazas,
porque yo no sé, siempre hasta el día de hoy las plazas públicas tienen su efecto, haciendo largas oraciones con ropajes llenos de piedad, con ciertas cosas. A la ley le habían aumentado 165 normas y ahí tenían a la gente tramada. La clase media estaba ahí. Las altas élites estaban embelesadas por el liderazgo de los saduceos. Eran fuertes, eran menos, pero tenían influencia. Y los líderes políticos estaban obnubilados por los herodianos que los manoseaban constantemente. No faltaban los partidos políticos, pero estaban camuflando mentiras, camuflando muchas cosas. Y en nuestros países se maneja mentira. Desgraciadamente eso sucede, muchas cosas suceden. Eso quiere decir que ninguno podía ver la farsa que había detrás de esos movimientos políticos. Solo cuando vinieron frente a la verdad, frente a Jesús, es que fueron desnudados y confrontados, dejando al descubierto sus verdaderas intenciones. Ellos creyeron que podían manipular. Y le pregunto, ¿usted cree que a Jesús le llegaron los seguidores rasos? No, llegaron los líderes de los grupos religiosos. Y es donde debemos tener cuidado. Diga, cuidado. Ahora Cristo está representado en la iglesia. Escúcheme esto. Cristo está representado en la iglesia. ¿Y sabe qué hacen los grupos políticos? También nos quieren enredar a nosotros. A mí me llamaron en estos días. Vieron, pastor, es que fulano de tal quiere hacer una reunión muy importante allá en el templo, porque ese templo está en un lugar muy estratégico. Y le dije, no, gracias, prefiero vivir. Y estoy hablando de los candidatos. Jesús no se dejó manosear. La iglesia no se tiene que dejar manosear. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí debemos tener nosotros sabiduría. No somos indiferentes en lo que pasa, pero debemos guardar nuestro lugar como iglesia. Cuando estábamos en Santa Lucía, allá me llegó un pastor con un candidato que tenía peso en ese momento, que mire que el candidato para no sé qué tal, que si lo apoyamos. Me dio indignación y con todo respeto de frente le dije, conmigo no cuente, yo no caigo en ese juego. Porque a la iglesia la quieren ¿qué? Manosear. ¿Usted no se da cuenta que hay un milagro raro cada 4 años de conversión de políticos al Señor? A mí me aterra que no se convierten en otro tiempo. En otro tiempo no hacen la oración de fe. Y a veces nosotros como bobos, creyéndole al juego. El que va donde el pastor también va donde el brujo, y va donde el cura, y va donde el agorero, y va donde el chamán. Y nosotros a veces somos bobos y tenemos que tener discernimiento y mirar más allá. Entonces no crea que porque una persona, ay, qué tal cosa que... Yo supe la experiencia del presidente saliente cuando en su primera campaña estuvo en Cúcuta y que una experiencia que recibió el Señor. Y de ahí salió y cogió el avión y se fue donde los... ¿Cómo debemos tener sabiduría para no ser manipulados? Para no perder nuestro lugar. Jesús es un ejemplo aquí de cómo la iglesia debe mantener su carácter. ¿Decimos amén? Entonces aquí se está evidenciando una vieja estrategia. ¿Una vieja qué? Hay un poder de las alianzas políticas. Aquí también vemos que la mentira se cae ante la verdad. Y aquí se evidencia una vieja estrategia. ¿Por qué cree que le hicieron a Jesús esa pregunta? ¿Sabe? Esa pregunta no se la hicieron, Señor, te queremos hacer una pregunta sobre los impuestos. Esos benditos no querían pagar lo que le debían a la DIAN. Esa no era la intención de ellos. No era para mirar tampoco cómo ellos podían cumplir con otras responsabilidades, si pagaban el IVA, si no lo pagaban. No, a ellos no les importaba eso. Esa pregunta, escúcheme, tenía veneno. Era un dardo directo para dividir el ministerio de Jesús. ¿Para qué? Para dividir el ministerio de Jesús. Mire, Jesús tuvo 12 discípulos. Entre los 12 discípulos, Jesús se atrevió y llamó a un petrista. Jesús llamó a un petrista. Jesús tuvo un petrista ahí. El amor de Dios es tan grande que amó a los petristas. ¿Sabe quién era el petrista de Jesús? Simón el cananista, del grupo de los celotes. Los celotes, un movimiento guerrillero literalmente de la época, que se sublevaban. De los celotes es que sale la palabra sicario, porque eran hábiles para tener un arma que se llamaba sicar. Y ellos en medio de la multitud podían matar a alguien y nadie se daba cuenta. Y de allá, el Señor llamó a uno, dijo, voy a llamar a un petrista, para que no le quede en duda que mi amor es más grande que los partidos políticos.
y llamó a un petrista. Oiga, qué amor del Señor. Pero el Señor tiene también tanto amor que llamó a un duquista. Oiga, el Señor es atrevido. Qué tremendo. Y el Señor llamó a Mateo. Mateo, un acérrimo publicano, vendido al gobierno. Tenía ese trabajo. Los publicanos, algunos tenían también niveles, era como tener una notaría, era una oficina. Ellos pagaban un impuesto al gobierno, pero le cobraban más impuesto a la gente. Ese era Mateo. Entonces Jesús tuvo uno de extrema izquierda y tuvo otro de extrema derecha. Y digamos que los otros 10 eran de centro. Ahí los tenía. Y es verdad, es verdad. El Señor cogió, oiga, no sé por qué el Señor siempre escoge como de lo peor. Para que no seamos creídos, Dios nos escogió a nosotros. ¿Sabe por qué estamos aquí? Éramos los peorcitos y el Señor nos rescató. Démosle un aplauso al Señor por habernos rescatado. No porque fuéramos mejores, sino por la misericordia de Dios. ¿Se da cuenta que usted no sabe por quién voy a votar? ¿Por qué me tentáis? Pero mire, había de lado y lado. Y cuando le lanzan esa pregunta, oiga, qué sagaces, qué hábiles esos fariseos, saduceos y herodianos. ¿Sabe qué querían hacer? Tirársele el ministerio a Jesús. Porque si el Señor dice esto, si el Señor responde muy humanamente, lo obvio, y el Señor dice, ¿sabe qué? No hay que pagar impuesto al César. ¿Qué hubiera hecho Simón el cananista? Ese es, arriba, a las plazas. Porque Simón el cananista no estaba de acuerdo en pagar precisamente el impuesto. Entonces, yo creo que ahí se hubieran convertido todos los celotes. Pero ¿qué de los otros? Y si el Señor hubiera dicho, sí hay que pagar impuesto, entonces echaba a Mateo al bolsillo. Pero ¿sabe qué hubiera pasado con Simón? Lo hubiera perdido. Sí, lo hubiera perdido. ¿Sabe que esta es una estrategia vieja del maligno? Es doloroso, escúchenme, es doloroso ver una iglesia en Venezuela que ya no se conoce ni por ser pentecostal o no pentecostal. Ya no se conoce si es de Asamblea de Dios, de Alianza, de Discípulos, si es bautista. Esos nombres que antes identificaban la iglesia en Venezuela, ya no es así. ¿Sabes cómo se conoce más la iglesia en Venezuela? La iglesia chavista y la iglesia antichavista. Cayeron en el juego, se dejaron contaminar, fueron bobos, perdieron su razón de ser. Por eso la iglesia debe conocer la vieja estrategia del maligno de dividir la iglesia por tonterías políticas, para que nosotros jamás caigamos en ese cuento. Este púlpito es para predicar la palabra, no para hacer campañas políticas. No pierda a su hermano por boberías. Se lo digo con seriedad y se lo digo con responsabilidad. Y usted puede grabar, esta enseñanza está grabada. Alguien la puede sacar dentro de 4 años, dentro de 8 años, si el candidato repite. Dígame si alguno de los 2 candidatos realmente va a sanar esta tierra. Ninguno de los 2 tiene la capacidad para hacerlo. Y guarde la enseñanza que está en las redes. Es ahí donde nosotros debemos saber cuál es el gobierno que realmente permanece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? La esperanza no estaba y no está ni en el uno ni en el otro. La autoridad de Jesús no se rebajó a las propuestas de los grupos políticos de la época. Yo le pido perdón al Señor, yo le pido perdón a Dios cuando la iglesia se ha dejado enredar en cosas políticas. Porque la iglesia empieza a ser conocida por con qué partido político está y no por su verdadera razón por la cual Cristo la puso en la tierra. Los movimientos políticos pasan. Mire, hoy estamos hablando de Centro Democrático, del otro, ¿cómo se llama el otro? No sé qué humana, Colombia Humana. Hace 20 años eran otros partidos políticos, hace 30 eran godos, cachiporros, y eran esto. Usted sí sabe la historia. Mire, yo estoy leyendo un libro de historia serio, y usted sí sabe que mientras los liberales y los conservadores se mataban, ¿sabe qué hacen los grandes políticos? Juntos allá comiendo. Y el pueblo bobo, que dejemos de ser la patria boba. Eso pasa, eso pasa. Es donde debemos tener sabiduría. ¿Para que la iglesia qué? Para que la iglesia no pierda su razón de ser. Escúcheme esto.
la esperanza de Colombia. Hoy la verdadera esperanza no está ni en el uno ni en el otro. La verdadera esperanza está en el señorío de Cristo Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. En Él está la esperanza. Él es el que tiene el poder para sanar el corazón herido. Él es el que tiene el poder para restaurar una familia, para libertar un cautivo. Yo alabo a Dios cuando uno va al eje cafetero y comparte con el hermano Libardo. El hermano Libardo fue un alto asesino de Colombia, fue un traficante de armas, fue un hombre que estuvo en la alta delincuencia. No era el que robaba celulares, alta delincuencia. Nadie lo pudo cambiar. Malo, pero bien malo. Y ver cuando tuvo un encuentro real y personal con Cristo Jesús. Lo conocemos por años como cristiano. Él fue el que sembró el lote para la iglesia en San José. Un hombre que ama a Dios, que ama las vidas. Coge su vehículo, se va a los hospitales, ayuda a los necesitados. Predica las palabras la palabra de Dios en las cárceles. Un hombre íntegro de corazón. ¿Quién lo cambió? El poder de Cristo Jesús. El poder de Cristo Jesús. Lo felicito que usted elija su candidato y vote por él. Pero por sobre todo tenemos que orar. La familia de Duque necesita a Cristo Jesús. La familia de Petro necesita a Cristo Jesús. Los que siguen a Petro necesitan a Cristo Jesús. Los que siguen a Duque necesitan a Cristo Jesús. Eso quiere decir, para que vayamos en una sencilla conclusión. Escúcheme esto. En los partidos políticos caben unos pocos. En el poder del evangelio cabemos todos. Cabemos todos. Es para todos. Número 2, como hijos de Dios no nos podemos quedar hablando como personas nada más naturales. Si no tenemos cuidado, empezamos a odiar como otros odian y empezamos a hablar como otros hablan. Número 3, la iglesia debe estar preparada para cumplir su función con Duque o con Petro. Quede el que quede. Porque a veces nosotros hemos caído en el vacío de creer que cierto candidato como que más la iglesia, entonces como que la bendición nuestra es estar cómodos. La bendición de la iglesia no es estar cómodos. La bendición de la iglesia es cumplir con la gran comisión, con la labor que el Señor nos ha puesto. Debemos revisar la historia y saber que muchas veces los momentos en que la iglesia más expandió fue cuando más la persiguieron. Ahí debemos tener cuidado. No, es que si fulano está, y yo creo que como va a quedar tal candidato y él ama la iglesia, entonces nos podemos quedar en la casa y ya no tenemos que evangelizar al Señor porque, evangelizarla a Colombia porque como tal ama al Señor. No, la iglesia tiene que seguir cumpliendo su función. ¿Decimos amén a eso? Tenemos que hacerlo. Así que gane el uno, gane el otro, usted tiene que evangelizar a su amigo, a su familiar, a su compañero de trabajo. Necesitamos seguir siendo sal que da sabor. Gane el que gane hoy. No crea que mañana ya usted sale y no le roban el celular. Cuídese mañana, porque la situación no la arregla una persona. Es Cristo Jesús. Decimos amén a eso. Con ese entendimiento, quiero que nos coloquemos en pie. Y sí, digámosle, Señor, ayúdanos a elegir bien, pero ayúdanos como iglesia a no caer en esos juegos. Algunos ni se paran, no sé si quedaron tristes con la enseñanza. Por cortesía, colóquese en pie. Esto es palabra del Señor. Decimos amén. Hoy estamos ansiosos eligiendo un gobernante para Colombia. Pero qué bueno que de aquí salgamos con la certeza de que el Rey de Reyes y Señor de Señores gobierna nuestra vida y gobierna nuestra casa. Cierre sus ojos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque ella es luz, porque ella nos sostiene y es válido el derecho que se nos otorga, Señor, como ciudadanos, de ejercer el voto popular. Por diferentes circunstancias, a algunos les gustó un candidato más que al otro. Hoy oramos por Colombia juntos, que por sobre el gobierno de cualquiera de los candidatos, Colombia experimente el gobierno de Cristo. La prostituta te necesita, el ladrón te necesita. Ayúdanos como iglesia a no convertirnos en otro movimiento político. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos manosear. Ayúdanos como iglesia a cumplir la función de llevar esperanza
a unos y a otros. Señor, podríamos caer en el vacío que no lo evangelizamos porque no es del partido que me gusta. Él te necesita. Esa persona no es mi enemigo. Esa persona necesita de Cristo Jesús. Por Él también tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Y si quisiéramos ser más directos, Señor, oramos por la familia de Duque y oramos por la familia de Petro. Cuando tú vertías en la cruz tu sangre preciosa, también lo hiciste por ellos. Que te conozcan a ti, que te conozcan los petristas, que te conozcan los duquistas, que te conozcan los del voto en blanco, que te conozcan los que son indiferentes a la política. Pero todos tenemos un asunto que arreglar, y es el asunto de la vida eterna, nuestra vida contigo. Y en esta hora no podría terminar sin orar por aquellos que nos visitan por primera vez. Y usted dice, sí, necesito que el Rey de Reyes, el que murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, necesito que Él venga a morar en mi vida. Quiero rendir mi vida a Cristo Jesús. Los hombres defraudan, los políticos, los partidos políticos no defraudan. El único que no nos defrauda es Cristo Jesús. Si alguien aquí por primera o segunda vez ha venido y reconoce que necesita a Cristo Jesús en su vida y dice, yo quiero entregarle mi vida a Cristo Jesús, indíquelo levantando su mano derecha. Todos con los ojos cerrados. Por favor, todos con los ojos cerrados. Dios lo bendiga. ¿Habrá alguien más? Solo los que levante su mano. Dios lo bendiga. ¿Hay alguien más que diga, necesito a Jesús en mi vida? Indíquelo levantando su mano derecha. Dios la bendiga. Si hay alguien más, quiero invitarlo. Usted no está haciendo un compromiso con un hombre, ni con un partido político, con Cristo Jesús. Dios les bendiga. Quisiera pedirle el favor a ustedes que levantaron su mano, que salgan de la silla y vengan aquí adelante. Por favor, vengan aquí un momentico. Vengan aquí, donde yo estoy. No sientan ninguna vergüenza. Vengan. Venga, mujer. Vengan aquí. Quiero orar por ustedes. Dios los bendiga. Venga. Quisiera que hubiera líderes conmigo. Señor, oramos por estas personas. Los presentamos delante de tu presencia. Pedimos, Señor amado, que la luz de Cristo llegue a lo más profundo de sus corazones. En la sangre de Cristo, llénalos de ti. Usted que vino por primera vez, repita conmigo esta oración y dígale, Señor Jesucristo, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Oremos por ellos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que los llene de tu presencia. Que a partir de hoy sus vidas tomen un rumbo diferente. Comiencen a caminar tomados de tu mano divina. Te conozcan a ti. Amen lo que tú amas y aborrezcan lo que tú aborreces. Señor, bendícelos por el poder de la sangre de Cristo. Muchas gracias, Señor. Tu paz. Mientras oran por ellos, mire, el Espíritu Santo está ahí. Escúcheme esto, escúcheme esto. Usted que está allá en la silla, ningún candidato va a defender los valores de la vida cristiana. Ninguno está interesado en la fidelidad matrimonial. Ninguno dice que el aborto es pecado. Ninguno dice que hay que dejar de tomar, que son ataduras. Ningún partido político va a defender los valores de la vida cristiana. Ahora todos levantemos nuestras manos para terminar. Digámosle, Señor, ayúdame. Ayúdame, dígale, ayúdame a establecer tu reino por donde quiera que vaya. Y en la sangre de Cristo, a no poner mi confianza en los hombres, ni en los partidos políticos, sino en Cristo Jesús, el único que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Bendecimos a Colombia, la cubrimos con la sangre de Jesús. Y ayúdanos como iglesia a hacer luz en medio de las tinieblas. Yo bendigo la iglesia que está aquí. Entrego las cargas de tus hijos, las luchas, entrego enfermedades, las reprendo por el poder de Cristo Jesús. Oro, Dios, por el que se siente fatigado, el que se siente cansado, el que ha venido perdiendo la fe. Señor, bendícelo, levántalo, renuévalo con tu poder. Oro, Señor, por liberación de vicios. Oro, Señor amado, por liberación de la pornografía. Oro, Señor amado, para que el que está pecando no peque más. En la sangre de Jesús, glorifícate, Espíritu Santo de Dios. Y que todos salgamos de aquí con la propuesta que ningún candidato nos puede dar, solo tú. La propuesta de la vida eterna en Cristo Jesús. Envío a la iglesia a una semana de santidad, de unidad, de protección divina, de aciertos en Dios. La envío
en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.